Aquella mañana, el cielo de la Ciudad de México tenía el color del plomo fundido. El aire, denso y cargado de la humedad que precede al aguacero, se pegaba a la piel, mientras el estruendo de los motores y el coro discordante de los claxones en los alrededores de Coyoacán comenzaban su sinfonía diaria. En medio de ese caos organizado, una joven extranjera, enfundada en una chamarra de mezclilla y con una bolsa cruzada sobre el pecho, caminaba con paso rápido y decidido hacia un edificio de fachada gris y aspecto adusto que ostentaba un letrero descolorido: Agencia del Ministerio Público, Coordinación Territorial COIT 2. Se llamaba Chloe, una blogger estadounidense de 25 años que había llegado a México un año atrás, enamorada de su cultura vibrante, su comida y la calidez de su gente. Su canal de YouTube, Gringo Wanderlust, que empezó como un diario de viaje lleno de mercados coloridos y paisajes espectaculares, se había convertido en su vida. Su rostro, enmarcado por un cabello rubio y pecas esparcidas por la nariz, solía irradiar una curiosidad y alegría contagiosas. Pero hoy, su mirada azul estaba ensombrecida por una mezcla de frustración y ansiedad. La mirada de alguien que, por primera vez, estaba a punto de enfrentarse a la otra cara del país que había aprendido a amar. Hacía 3 días, su motoneta, su fiel compañera de aventuras urbanas, había sido confiscada. La razón oficial: estacionarse en un lugar prohibido. Ella estaba segura, segurísima, de que no había ninguna señalización. El letrero estaba tan descolorido y cubierto de grafiti que era prácticamente invisible. Pero el oficial de tránsito, con una barriga que se asomaba por debajo de su chaleco, solo había respondido con un encogimiento de hombros y una frase lapidaria: si no quiere broncas, señorita, mejor coopere. La moto se va al corralón. Y así, su vehículo fue incautado, y hoy, con el corazón encogido, venía a recuperarlo. Al cruzar el umbral del patio de la agencia, Chloe respiró hondo, tratando de calmar el temblor de sus manos. Nunca se había sentido cómoda en lugares como este. El ambiente estaba impregnado de un olor a café rancio, papel viejo y una tensión palpable. Varios policías holgazaneaban en la entrada, unos sorbían de vasos de unicel, otros se perdían en la pantalla de sus celulares. Uno de ellos, un oficial de rango menor con bigote ralo, la barrió con la mirada de pies a cabeza, una sonrisa burlona asomando en sus labios. ¿A quién busca, guerita?, preguntó, arrastrando las palabras. Vengo a recuperar una motoneta que se llevaron el jueves, respondió Chloe, esforzándose por mantener un tono firme y educado en su español, que aunque fluido, aún conservaba un ligero acento. La placa es 6G7HJ. Aquí está la boleta de infracción. Le entregó el papel rosado. El oficial lo miró sin interés y asintió con pereza. Ah, sí, la del estacionamiento allá por la calle de Higuera. Espere un momento, le voy a hablar al capitán. Unos minutos que se sintieron como una eternidad después, un hombre corpulento emergió de una oficina con puerta de cristal. Era el capitán Morales. Rondaría los 40 y tantos, con un rostro curtido por el sol y la autoridad, un bigote espeso que parecía una oruga negra y unos ojos pequeños y penetrantes, como los de un ave de rapiña. Todos en la oficina parecieron enderezarse un poco a su paso. Chloe notó su andar, una mezcla de poder y una rudeza apenas contenida que le provocó un escalofrío. Esta es la que viene por la moto, dijo el oficial a modo de presentación. El capitán Morales la observó, su mirada recorriéndola como si estuviera evaluando una pieza de ganado. ¿Sabe por qué está aquí su vehículo, señorita? Su voz era grave, fría, con un tono que no admitía réplica. Por estacionarme mal, señor. Pero ya revisé el lugar y de verdad no hay ninguna señal clara. Además, solo me detuve 5 minutos para comprar un medicamento en la farmacia, explicó Chloe, sintiendo como su pulso se aceleraba. Morales esbozó una sonrisa torcida, desprovista de cualquier calidez. El reglamento no está para que usted lo interprete a su antojo, señorita. El oficial en la calle actuó conforme al protocolo. Ahora, si quiere llevarse su motoneta, hay un cargo administrativo de 3,000 pesos. Chloe parpadeó, incrédula. ¿3,000 pesos? Pero en la boleta dice que la multa máxima es de 800. Esa es la multa en el juzgado cívico,
respondió Morales con displicencia, recargándose en su silla de vinilo agrietado. Esto es el costo por la liberación del vehículo aquí. Administración, arrastre, papeleo, usted entiende. Chloe luchó por mantener la calma. Sabía que algo no estaba bien. Disculpe, capitán, pero no creo que eso tenga fundamento legal. Le pregunté a un amigo mexicano que trabaja en Semovi y me dijo que para una infracción menor como esta, no hay cargos adicionales en la delegación. Que solo debo pagar mi multa en la tesorería. El silencio que cayó en la oficina fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Un par de policías en el escritorio contiguo levantaron la vista de sus papeles. El capitán Morales comenzó a tamborilear los dedos sobre su escritorio, su mirada fija en Chloe, ahora afilada y peligrosa. Usted me está queriendo enseñar de leyes a mí, Ciceo. No es mi intención, señor. Solo quiero entender el procedimiento correcto, replicó Chloe, su voz temblando ligeramente, pero sin retroceder. Morales se puso de pie. Su corpulencia parecía llenar toda la habitación, proyectando una sombra sobre ella. Su voz subió de volumen. Mire, señorita, si quiere hacer las cosas por la difícil, por mí no hay problema. Pero su moto no sale de aquí hasta que pague la cuota de administración. Esas son las reglas en mi territorio. ¿No le gusta? Vaya y quéjese. Pero más le vale tener pruebas. Chloe lo miró directamente a los ojos, su miedo comenzando a transformarse en una indignación helada. Está bien, capitán. Si es así, entonces necesito un recibo oficial por esos 3,000 pesos. Con el sello de la delegación y su firma. Su tono era tranquilo, pero sus palabras golpearon a Morales como una bofetada. Él se acercó a ella de un salto, golpeando el escritorio con la palma de la mano. El estruendo hizo que los papeles volaran. ¿Usted quién se cree que es, cabrona? Viene a darme órdenes en mi propia oficina, rugió, su aliento a café y cigarro golpeándole el rostro. Chloe dio un paso atrás, pero no apartó la vista. Soy una ciudadana, una residente que está pidiendo sus derechos, señor. El rostro de Morales se congestionó, tornándose de un color púrpura. Lárguese de aquí antes de que la arreste a usted también por obstrucción a la justicia. Chloe apretó los labios para contener la rabia. Sabía que la situación se había vuelto peligrosa. Retrocedió lentamente y se dio la vuelta para salir. Apenas había dado unos pasos cuando Morales gritó, «Oiga, usted. Regrese». Chloe se detuvo, el corazón martilleándole en el pecho. «Sí, señor». «¿Cómo se llama?» «Chloe Williams». «¿A qué se dedica?» «Soy creadora de contenido YouTube», respondió, vacilante. «¿Su dirección?» Chloe dudó. ¿Para qué la necesita? Morales se acercó, su rostro a centímetros del de ella, una mueca de desprecio en los labios. Para saber a dónde mandarle el citatorio cuando la procesemos por difamación y por entorpecer la labor policial. Chloe se quedó paralizada. Comprendió la amenaza, velada pero real. Sabía que podían fabricarle un caso si querían. Sin decir una palabra más, salió de esa oficina, dejando a Morales observando su espalda con una mirada cargada de furia. Afuera, el aire de la ciudad parecía aún más sofocante. Se sentó en una jardinera de concreto, tratando de recuperar el aliento. Su celular vibró. Era un mensaje de su mejor amiga, Sofía. ¿Ya recuperaste la moto, Chlo? Chloe tecleó con dedos temblorosos, no. Me están pidiendo 3,000 pesos. Una mordida. Esto es una locura. La respuesta de Sofía fue inmediata, no manches. Eso es extorsión. Ten mucho cuidado, güera. Si te atreves, grábalos. Mucha gente ha quemado a esos corruptos así. Chloe levantó la vista hacia el edificio gris. Sabía que Sofía tenía razón, pero grabar a un policía en su propia oficina el riesgo era enorme. Ella era extranjera. No tenía influencias, ni familia poderosa en México. Si la descubrían,
podrían acusarla de cualquier cosa, incluso deportarla. Pero la alternativa era simplemente agachar la cabeza y pagar. ¿Permitir que ese hombre abusara de su poder impunemente? Unos minutos después, se levantó. Su decisión estaba tomada. Caminó de regreso a la sala de espera, pero esta vez, llevaba el celular en la mano, con la cámara grabando discretamente desde el bolsillo de su chamarra. Al entrar, Morales seguía ahí, ladrándole órdenes a un subalterno. Cuando la vio regresar, su rostro se endureció. ¿Otra vez usted? Solo una última pregunta, capitán, dijo Chloé, su voz sonando más firme de lo que se sentía. Entonces es imposible sacar la moto sin pagar esa cantidad. Ya le dije. Son 3,000 pesos. ¿Los tiene o no? Chloé negó con la cabeza. No, señor. Y no voy a pagar algo que no tiene un sustento legal. Morales se abalanzó sobre ella, acortando la distancia hasta quedar a medio metro. Usted ya me está faltando al respeto, gringuita. Yo solo estoy defendiendo mis derechos, señor. De repente, en un movimiento brutalmente rápido, Morales le arrebató el celular de la mano. ¿Qué chingados estás grabando?, gritó. Chloé intentó recuperarlo. Oiga, eso es mío. Pero Morales era mucho más fuerte. Con un solo empujón violento, la lanzó contra la pared. El golpe sordo resonó en la habitación, haciendo que varias personas se giraran, horrorizadas. Capitán, contrólese, gritó un oficial joven desde su escritorio. Morales lo fulminó con la mirada. Todos fuera. Este es asunto mío. Chloé se deslizó hasta el suelo, el hombro estallándole de dolor. Sus manos temblaban, y sus ojos se llenaron de lágrimas, no de miedo, sino de una rabia impotente que la quemaba por dentro. Morales arrojó el celular sobre el escritorio y la miró con desprecio. ¿Creíste que me asusta que me denuncien? Muchos lo han intentado y ninguno se atreve a seguir. Tú vas a ser igual. Chloé recogió su teléfono lentamente. No le tengo miedo, señor. Solo busco justicia. ¿Qué hay de malo en pedir lo que es correcto? Morales soltó una carcajada amarga. ¿Correcto? ¿Crees que este país funciona si todos andan hablando de derechos pero nadie cumple sus obligaciones? Chloé se puso de pie de nuevo, mirándolo fijamente a los ojos. Mi obligación es pagar la multa conforme a la ley. No un soborno. La palabra flotó en el aire, cargada de veneno. La oficina entera pareció contener la respiración. Morales avanzó un paso, su rostro rojo de furia. Y entonces, sin previo aviso, su mano voló por el aire. El sonido de la bofetada fue seco, brutal. ¡Plac! El golpe resonó en el pequeño espacio como un disparo. Chloé se tambaleó, su mejilla ardiendo como si la hubieran marcado con un hierro candente. Levantó la vista, con los ojos anegados en lágrimas, y se encontró con la mirada de pura maldad de Morales. Lárgate antes de que te encierre, gruñó él una última vez. Chloé agarró su celular y salió de la oficina a toda prisa, casi corriendo. Una vez afuera, las lágrimas cayeron libremente por su rostro. El cielo, que había estado amenazando toda la mañana, finalmente se rompió. Una llovizna fría comenzó a caer, como si la ciudad misma llorara por la injusticia que acababa de presenciar. Se refugió bajo un árbol, sacando el celular con manos temblorosas. Por suerte, la grabación se había activado por unos segundos antes de que se lo arrebataran. Era suficiente. Se escuchaba claramente la voz de Morales exigiendo los 3,000 pesos. Su respiración era agitada, pero su mente, entre el dolor y la humillación, comenzaba a aclararse. Sabía que esto, por terrible que fuera, no había terminado. Esa noche, en la soledad de su pequeño departamento en la colonia Narvarte, Chloé se sentó frente a su laptop. En la pantalla, el video se repetía una y otra vez. El audio era bajo, pero la frase era inconfundible: son 3,000 pesos. El costo por la liberación del vehículo aquí. Se mordió el labio. Sabía que si subía ese video, su vida en México,
El país que había elegido como su hogar podría cambiar para siempre. Podrían intimidarla, acosarla, o incluso inventarle un delito para deportarla. Era una extranjera enfrentándose a un sistema que a menudo protegía a los suyos. Pero si se quedaba callada, estaría aceptando la derrota, permitiendo que la injusticia se convirtiera en la norma. Su teléfono sonó. Era Sofía. Chlo, ¿estás bien? Me enteré de que te golpeó. Ese infeliz. Chloe respiró hondo. Estoy bien. Pero, Sophie, tengo la prueba. Lo grabé. Hubo un silencio al otro lado de la línea. ¿En serio? Chlo, si subes eso, ¿estás lista para lo que viene? No lo sé, admitió Chloe. Pero si no lo hago, ¿qué clase de persona soy? Sofía suspiró. Si no te atreves sola, yo te ayudo. Conozco a un periodista en un portal de noticias independiente. De esos que no se andan con rodeos. Al menos para que la gente sepa lo que está pasando. Para que México sepa lo que le hacen a quienes vienen a quererlo. Chloe asintió, aunque su amiga no podía verla. Mañana te veo. Organizamos cómo hacerlo. Colgó la llamada y se miró en el reflejo oscuro de la pantalla. Su mejilla izquierda todavía estaba hinchada y amoratada, pero en sus ojos había nacido algo nuevo, una determinación de acero. La lluvia de aquella noche caía con furia sobre los tejados de la colonia Portales. En un modesto departamento de alquiler, Chloe sentía el dolor punzante en el hombro y la quemazón en la mejilla con cada latido de su corazón. Cada vez que se veía en el espejo, la humillación y la rabia se arremolinaban en su estómago. Pero detrás de sus ojos enrojecidos, una llama de desafío comenzaba a arder con fuerza. Sobre la mesa, junto a su laptop, yacía su reloj inteligente. Un regalo de su padre, un hombre paranoico y amante de los gadgets. Pocos sabían que, además de dar la hora, tenía una función de grabación de video de emergencia. En el momento de pánico, cuando Morales la empujó, su instinto, entrenado por años de crear contenido en situaciones impredecibles, la llevó a activar la pequeña cámara. Si me quedo callada, seguirán haciéndolo. Conmigo, con otras, con los propios mexicanos, murmuró para sí misma. Abrió el archivo encriptado. El video era inestable, de ángulo bajo, pero la brutalidad era innegable. Mostraba el uniforme del capitán Morales llenando el cuadro, su voz distorsionada por la ira, el forcejeo, y luego, el momento en que su mano la agarraba del cabello y la sacudía. Se escuchaba su propio sollozo ahogado, mientras al menos otros 2 oficiales observaban la escena sin mover un solo músculo. Se mordió el labio hasta sentir el sabor metálico de la sangre. Este video no era solo una prueba, era una bomba. Pero sabía que debía manejarla con una precisión quirúrgica. Un movimiento en falso y podría ser acusada de manipular evidencia, de difamar a toda una institución. Pero rendirse significaba enterrar la verdad junto con su dignidad. A la mañana siguiente, se reunió con la amiga de Sofía, Dalia, una periodista de investigación de rostro afilado y mirada intensa que trabajaba para el portal digital La Voz Crítica. Se encontraron en un café ruidoso de la Condesa, un hervidero de intelectuales, artistas y reporteros. Dalia vio el video en silencio, su expresión endureciéndose con cada segundo. Su taza de café quedó suspendida en el aire. Hijo de su, masculló. Esto es dinamita pura, Chloe. ¿Estás segura de que quieres publicarlo? Chloe asintió, su resolución inquebrantable. No quiero dinero, Dalia. No quiero fama. Quiero que este hombre se haga responsable de lo que hizo. Dalia exhaló un largo suspiro. Si esto se publica, tienes que estar preparada. Van a contraatacar. Dirán que los provocaste, que eres una extranjera problemática, que vienes a manchar el nombre de México. Pero si dejamos que esto pase, ¿cuántas Chloes más habrá mañana? Chloe la miró con una convicción que no sabía que poseía. Estoy lista. Súbelo, Dalia. Pero, por favor, pixela mi rostro al principio. Esa noche,
El video apareció en el canal de YouTube de La Voz Crítica con un título incendiario: extranjera golpeada dentro de delegación policial por negarse a pagar, mordida. En cuestión de horas, la explosión fue nuclear. El hashtag Justicia para la Gringa se volvió tendencia en Twitter, y fragmentos del video inundaron TikTok e Instagram. Miles de comentarios inundaron la publicación. La reacción fue una instantánea de la sociedad mexicana, polarizada, apasionada y feroz. ¡Qué poca madre! Por eso nadie confía en la policía, escribía uno. Que investiguen a fondo y lo corran a la chingada, decía otro. Pero también surgieron las voces contrarias: seguro algo hizo la guerrita para provocarlo. Si no le gusta México, que se regrese a su país. Los youtubers hacen cualquier cosa por vistas. Mientras tanto, en una oficina con aire acondicionado en la jefatura de policía de la Ciudad de México, el ambiente era glacial. El comandante Andrade, un hombre de cabello cano y reputación implacable, observaba el video en una pantalla gigante. ¿Quién es este animal?, gruñó, su voz retumbando en la sala. ¿Y por qué me entero de esto por los noticieros y no por mis propios hombres? Varios oficiales se miraron, nerviosos. En un rincón, el capitán Morales, convocado de urgencia, estaba pálido como el papel. Comandante, yo no sabía que me estaban grabando. Debe ser una cámara oculta, una trampa, balbuceó. El comandante Andrade golpeó la mesa con el puño. ¿Una trampa? Te grabaron cometiendo un delito y abusando de tu autoridad, Morales. Nos acabas de meter en un huracán con asuntos internos y con toda la prensa encima. Prepara tu declaración ahora mismo. En el mundo virtual, la historia de Chiloé se extendía como un reguero de pólvora. Activistas de derechos humanos comenzaron a compartir su caso. Los noticieros nacionales retomaron la historia. Incluso una famosa abogada feminista, la licenciada Mariana Valdés, le ofreció representación legal pro bono. Chiloé dudó al principio, pero después de recibir mensajes anónimos en Instagram con amenazas veladas: sabemos dónde vives, gringuita. Bájale de huevos o te va a ir peor, comprendió que esto ya no era una lucha personal. En una pequeña conferencia de prensa organizada por La Voz Crítica, Chiloé apareció usando un cubrebocas negro y una gorra, ocultando parcialmente su identidad. Su voz, sin embargo, era clara y firme. No estoy aquí para atacar a la Policía de México. Amo este país y a su gente. Estoy aquí porque quiero justicia. Quiero que los oficiales que deben protegernos no sean quienes nos lastimen. Esto no es un problema de extranjeros contra mexicanos, es un problema de ciudadanos contra la corrupción. Sus palabras resonaron. El quote de su declaración se repitió hasta el cansancio en la televisión. Mucha gente, especialmente mujeres jóvenes que a menudo se sentían impotentes ante la autoridad, se identificó con su causa. Pero tras bambalinas, la presión era asfixiante. 2 días después de que el video se hiciera viral, Chiloé empezó a sentirse vigilada. Encontró un profundo rayón en el costado de su coche de segunda mano. Vio a un hombre en una motocicleta tomando fotos de la fachada de su edificio. Dalia le insistió en que se mudara temporalmente. Vente a mi casa, Chiloé. Estarás más segura. Estoy acostumbrada a lidiar con este tipo de intimidaciones. Chiloé aceptó, pero en el fondo de su corazón, el agotamiento comenzaba a hacer mella. No imaginó que exigir justicia sería una batalla tan desgastante. Perdió su trabajo de medio tiempo en una boutique de la Roma. Su jefa, apenada, le dijo: lo siento, Chiloé. Me da miedo que la tienda se vuelva un blanco para los hackers o para la misma policía. Esa noche, en el cuarto de huéspedes de Dalia, lloró en silencio. Pero antes de dormir, escribió una frase en su diario: la verdad es pesada, pero si me detengo ahora, ellos ganan. Unos días después, la Unidad de Asuntos Internos finalmente intervino. Citaron a todos los involucrados. Chiloé fue convocada a sus oficinas centrales, un imponente edificio en la colonia Juárez. Dalia la acompañó. La atmósfera en la sala de interrogatorios era fría y formal. Frente a ella, 3 oficiales de alto rango la observaban con rostros inescrutables.
Uno de ellos habló. Agradecemos su cooperación, señorita Williams. Pero también debemos recordarle que la difusión de grabaciones no autorizadas dentro de una instalación gubernamental puede constituir un delito. Chloe los miró fijamente. El delito no fue grabarlos, señor. El delito fue golpearme y tratar de extorsionarme. La sala quedó en silencio por unos segundos. Uno de los investigadores esbozó una media sonrisa. Entendido. Tomamos nota de su declaración. Esa misma tarde, una nueva noticia sacudió los titulares. Capitán involucrado en agresión a ciudadana extranjera es suspendido y puesto bajo investigación por asuntos internos. El público celebró en las redes sociales. Pero para Chloe, esto era solo el comienzo. Sabía que un sistema no cambia por un solo caso viral. Sin embargo, al menos, la primera piedra había sido lanzada. Esa noche, recibió un mensaje de un número desconocido. Tienes agallas, Chloe. Pero no olvides que no todos somos iguales. Algunos todavía creemos en el uniforme. Sigue adelante. El mensaje la dejó pensativa. Quizás era cierto. No todos los policías eran corruptos. Pero mientras se permitiera que los malos actuaran con impunidad, su sombra mancharía a los buenos. Volvió a su canal de YouTube, que había estado inactivo, y grabó un video corto y directo. No soy antipolicía. Soy anti-injusticia. Si un oficial puede ser violento con un ciudadano sin consecuencias, entonces ¿quién nos protege? La publicación se disparó, alcanzando millones de vistas. Una petición en change.org, exigimos cero tolerancia a la corrupción policial en CDMX, superó las 200.000 firmas. En la delegación de Coyoacán, la tensión era máxima. Morales estaba sentado en su oficina, con la mandíbula apretada. Frente a él, el comandante Andrade lo miraba con furia helada. ¿Entiendes el desastre que causaste, Morales? Ya no se trata de una mordida. Se trata de la imagen de toda la corporación. Lo arruinaste todo. Comandante, fue una trampa. Esa gringa lo planeó todo para hacerse famosa. Andrade golpeó la mesa. Basta. Las grabaciones completas de las cámaras de seguridad de la delegación ya están en manos de asuntos internos y no mienten. Te muestran a ti, solo a ti, perdiendo el control. Morales se calló. Sabía que estaba acorralado. Pero en su interior, el resentimiento hacia Chloe se convertía en un odio puro y ardiente. Días después, Chloe fue citada de nuevo. El interrogatorio duró casi 3 horas. Todas las pruebas, los videos, las fotos del moretón, los mensajes de amenaza, fueron entregadas y documentadas. Al terminar, el investigador principal le dijo en un tono seco pero firme, le aseguramos que este caso se procesará hasta las últimas consecuencias, señorita. No tenga miedo. Si recibe cualquier otra amenaza, repórtela directamente a este número. Chloe salió del edificio sintiendo que un peso se levantaba de sus hombros. Por primera vez, sintió que la justicia podría no ser solo una utopía. Esa noche, sentada en el pequeño balcón del departamento de Dalia, observó el cielo de la Ciudad de México, que por fin se mostraba despejado tras días de tormenta. Su teléfono vibró. Otro número desconocido. Cuídate mucho en la calle, Chloe. Sabemos que eres fuerte. Pero recuerda, hasta los más fuertes se pueden caer. Miró el mensaje, su corazón latiendo con fuerza, y tecleó una respuesta corta, gracias. Yo también sé que la verdad no se puede matar. Presionó enviar con una mano que aún temblaba ligeramente. Pero en su mirada ya no había miedo. Solo determinación. Habían pasado 3 semanas desde que Chloe entró por primera vez a esa delegación con la simple intención de recuperar su motoneta. Aquel pequeño acto de resistencia la había transformado. Ya no era solo una blogger de viajes, se había convertido, sin buscarlo, en un pequeño símbolo de la lucha ciudadana contra la arbitrariedad del poder. Pero la batalla final aún no había terminado. Esa mañana, el aire en la Ciudad de México era fresco y prometedor.
frente al edificio de la Comisión de Honor y Justicia de la Policía, Chloe estaba de pie junto a su abogada, la licenciada Valdés, y Sofía, quien no la había dejado sola ni un instante. Llevaba el cabello recogido, su rostro sereno, aunque un nerviosismo profundo se reflejaba en sus ojos. Tranquila, güera, susurró Sofía. Hoy es el último round. Después de esto, todo dependerá de ellos. Chloe asintió. Solo quiero que la verdad se sepa, Sophie. Incluso si pierdo, al menos lo intenté. Entraron a una sala de audiencias interna. 3 oficiales de alto rango, con rostros severos y uniformes impecables, presidían desde una larga mesa. En el centro de la habitación, el capitán Morales ya estaba presente, con su uniforme de gala. Parecía más demacrado, con ojeras oscuras bajo los ojos. Un oficial de mayor edad inauguró la sesión con voz grave. Se da inicio a la audiencia disciplinaria en contra del capitán de policía Rodrigo Morales. El orden del día es escuchar el testimonio final de la parte denunciante, testigos y el acosado. Chloe se sentó en el banquillo de los testigos. El silencio en la sala era casi absoluto, roto solo por el zumbido de un viejo ventilador de techo. Señorita Williams, dijo el oficial presidente, por favor, relate de nuevo los hechos ocurridos el día de la detención de su vehículo. Chloe tomó aire. Fui a la agencia para recuperar mi motoneta, señor. Se me exigió un pago de 3,000 pesos sin ningún tipo de recibo o justificación legal. Cuando me negué y pedí un comprobante, fui agredida verbal y físicamente, y amenazada con ser detenida. Tengo las grabaciones. El video del reloj se proyectó en una pantalla. La violencia del acto, cruda y sin editar, llenó la sala. Luego, el audio del celular. La voz de Morales, clara y arrogante, son 3,000 pesos. El costo por la liberación del vehículo aquí. La sala permaneció en silencio. Morales mantenía la cabeza gacha, su mirada perdida en el suelo. Cuando llegó su turno de hablar, su voz sonó ronca y quebrada. No fue una extorsión, señor. Era una cooperación voluntaria que usamos para gastos operativos y lo de la bofetada perdí el control. Ella me estaba provocando, desafiando mi autoridad frente a mis subalternos. Uno de los miembros del panel lo miró con dureza. ¿Provocándolo? Una ciudadana que exige un recibo oficial es una provocación, capitán. Morales enmudeció. Gotas de sudor perlaban su frente. Los siguientes minutos fueron tensos. La licenciada Valdés presentó las pruebas adicionales, las fotos del hematoma, el registro de llamadas anónimas, las capturas de pantalla de las amenazas. Finalmente, el oficial que presidía cerró la carpeta frente a él y habló con una calma lapidaria. Basado en las pruebas audiovisuales, los testimonios recabados y los resultados de la investigación interna, este consejo concluye que el capitán Rodrigo Morales ha incurrido en faltas graves al Código de Ética Policial, incluyendo tentativa de extorsión y uso excesivo de la fuerza contra un civil. Morales se encogió en su silla, su rostro una máscara de derrota. El presidente continuó. Por lo tanto, este consejo decide la destitución inmediata de su cargo y recomienda su baja deshonrosa de la corporación. Se cierra la sesión. El sonido del mazo golpeando la madera 3 veces fue rotundo y final. Todos en la sala se quedaron inmóviles. Chloe miró al frente, sin poder creer del todo lo que acababa de escuchar. Sofía le apretó la mano con fuerza. La licenciada Valdés le dio una palmada en el hombro. Felicidades, Chloe. Ganaste. Unos días después, la noticia ocupó las portadas de los medios nacionales. Destituyen a policía que agredió a YouTube extranjera. El valor de una ciudadana expone la corrupción. La entrevista de Chloe volvió a ser transmitida, pero esta vez, su rostro no mostraba miedo, sino una sonrisa de alivio. Lo que hice fue algo pequeño, dijo a la cámara, pero espero que sirva para que las autoridades entiendan que los ciudadanos, mexicanos o no, ya no nos vamos a quedar callados. Pero la victoria tuvo un precio. Después de que el caso se cerró, Chloe renunció a su trabajo en la boutique. La presión mediática había vuelto el ambiente insostenible.
pero no se arrepintió. Con la ayuda de Dalia y su nueva red de contactos, comenzó a colaborar con una organización local de la sociedad civil que luchaba contra la corrupción. A menudo la invitaban a foros y paneles para compartir su experiencia sobre cómo un ciudadano común puede enfrentarse al abuso de poder. Mientras tanto, Morales desapareció de la vida pública. Se rumoreaba que había regresado a su pueblo natal en Veracruz, derrotado y sin carrera. Se convirtió en un cuento con moraleja dentro de la policía, la historia de cómo un solo acto de arrogancia puede destruir una carrera de décadas. Una tarde, un mes después de que todo terminara, Chloe estaba sentada en su café favorito en la Narvarte. Acababa de llover y el olor a tierra mojada perfumaba el aire. Sofía llegó, sonriendo bajo un paraguas. Vaya, vaya, si es nuestra pequeña heroína internacional en plena meditación, bromeó. Chloe soltó una risita. No soy ninguna heroína, Sophie. Solo soy alguien que se atrevió a hablar cuando la mayoría prefiere callar. Sofía se sentó frente a ella. Y porque hablaste, ahora muchos otros se dan cuenta de que también pueden hacerlo. Eso, amiga mía, es un triunfo. Chloe miró hacia el cielo del atardecer, que se teñía de tonos anaranjados y violetas. Es curioso, ¿no? Solo quería recuperar mi motoneta, y terminé aprendiendo una lección enorme sobre la justicia, el miedo y la fuerza que no sabía que tenía. Sofía la miró con ternura. A veces la vida tiene formas muy extrañas de enseñarnos de qué estamos hechos. Ambas rieron suavemente. Sobre la mesa, 2 tazas de café de olla humeaban, reconfortantes. Chloe miró su motoneta, la misma de antes, estacionada al otro lado de la calle. Gracias a una colecta organizada por sus seguidores, había podido pagar las multas y la reparación. Ya manillar colgaba un pequeño llavero de cuero con una frase grabada, valiente porque es justo. Sonrió. No era una sonrisa de victoria, sino de paz. Porque sabía que, detrás de todas las cicatrices, algo había cambiado para siempre. No solo dentro de ella, sino en el corazón de muchos que la vieron levantarse. Esa noche, escribió una última publicación sobre el tema en sus redes sociales. Gracias a todos los que creyeron, incluso cuando yo misma estuve a punto de rendirme. El valor no se trata de no tener miedo, sino de seguir adelante a pesar de él. Yo no luché contra la policía, luché contra la injusticia. Y ahora creo, más que nunca, que la verdad puede tardar, pero siempre, siempre encuentra su camino. Miles de comentarios inundaron la publicación, llenos de apoyo y buenos deseos. Pero entre todos, uno anónimo, que apareció al final, la hizo detenerse. Sigue fuerte, Chloe. Este país necesita a más gente como tú. Chloe miró el mensaje por un largo rato y luego tecleó una respuesta. Yo solo soy una persona. Pero si todos nos atrevemos a hablar, la verdad nunca más estará sola. Cerró su laptop, y por primera vez en